Esto es Conversaciones en la nave. Bueno, hola. Este es el primer capítulo de Conversaciones en la nave, que es nuestro nuevo podcast y vosotros lo estrenáis, así que me hace mucha ilusión. Y bueno, pues para empezar Conversaciones en la nave, lo primero que vamos a hablar es de Teatro para Abrazar, que es uno de los proyectos que ya nació en la temporada anterior y con el que vamos a seguir ahora en la temporada 22-23. Y aquí tengo a dos personas, a las mejores personas que podíamos traer para hablar del proyecto, que son Marta Velilla, que es actriz de la compañía y ha estado en producciones como Fuego y Eneida, y además es artista docente en el proyecto. Eso es. En el proyecto que se desarrolla en la unidad de hospitalización breve, ahora me corriges si no, Valentín, de infanto-juvenil de psiquiatría en el Hospital 12 de Octubre. Y él es Valentín Lemus, que es supervisor de psiquiatría de todas las unidades que hay, tengo entendido, ¿verdad? Y bueno, ahora lo que yo quiero hacer, ya sabéis, esto es a modo charla, o sea, vamos a charlar, si no yo voy sacando temas, pero lo que nos apetezca. Y primero quiero que me contéis, bueno, que nos contéis a todas qué es Teatro para Abrazar. No sé si quieres empezar tú, Marta. Pues Teatro para Abrazar es un proyecto que trata de acercar las artes a las chicas y chicos que están ingresados en psiquiatría, en este caso del Hospital 12 de Octubre, ojalá que pueda llegar a muchas más áreas de otros hospitales. Y bueno, hay 3 talleres, el taller creativo, que es el que coordino yo, el taller de dramaturgia y el taller de expresión corporal. Y Vale, así a grandes rasgos genial. esto es. Sí, sí. Y Valentín, tú en el proyecto estás desde el principio, ¿no? Desde que llegamos. Pues si nos puedes contar un poco, Laura. ¿cuál ha sido tu Pues función? muchas gracias, Laura, por invitarme. Vengo yo solo, pero somos muchos los que trabajamos, como ya sabéis, en la unidad de hospitalización breve. Esto es un proyecto del Servicio de Psiquiatría, pero es un proyecto de todo el hospital, ¿no? Con lo que me preguntas, Teatro para Abrazar, más o menos llevamos trabajando en su puesta en funcionamiento 1 año y medio. Todo viene a través de nuestra área de Cultura y Ciencia, dirigida por Belén Juste en el Hospital 12 de Octubre, que nos pone en contacto a David, director de vuestra compañía, La Joven, con nuestro jefe de servicio de psiquiatría, el doctor Gabriel Rubio. Una vez que se da el visto bueno a poder hacer este proyecto y ver las ventajas, ¿no?, que tendría para nuestras pacientes ingresadas, pues efectivamente nos podemos a trabajar, y hay un trabajo previo muy duro que realiza David, que es realizar un convenio, un proyecto en el que le ayudamos. Ese proyecto lo tiene que ratificar el hospital, la consejería, etcétera. Nos movemos, date cuenta, Laura, que nos movemos en un periodo post-COVID complicado, de restricciones todavía, restricciones de entrada en el hospital, ¿no? Pero nosotros desde el principio, las palabras que le dice Gabriel Rubio a David, vuestro director, es: esto nos interesa. Y cuando David consigue que todo se pueda poner en marcha y consigue la financiación, etcétera, nosotros empezamos el trabajo. No, yo recuerdo David Peralta, que es el presidente de la Fundación Teatro Joven y de La Joven, la compañía, decir, claro, sobre todo después de la pandemia, que eso nos afectó a todos, pero luego, bueno, lo que ya hemos comentado muchas veces, que en cifras fue espectacular y, claro, había una preocupación y David lo vio como algo prioritario y urgente y no tuvo ninguna duda en decir, es que hay que hacer algo. Y claro, va a ser desde el teatro porque es lo que hacemos nosotros. Y así fue, ¿no? Y entonces se puso en contacto con el doctor Gabriel Rubio, que, bueno, tenemos un vídeo de él también hablando del proyecto y presentándolo. Y ahora, pues, bueno, claro, o sea, hay gran parte del equipo de La Joven como tú, Marta, pero además Yolanda. Sí, dentro del taller creativo somos un equipo, nosotras somos 4, está Yolanda Fernández, Anaís Cuña, Isabel Sánchez y yo. Y después en el taller de dramaturgia está Carlos B, y en el de expresión corporal, si no me equivoco, está Alex Igoa, Isabel Sánchez también,
y David, que no sé cómo se apellida. David Blanco. David Blanco. Sí. Y esto seríamos el equipo. En mi caso, yo empecé, bueno, David me fichó para hacer este proyecto porque un día después de una función, hablando, comentando, no sé por qué salió el tema y yo le dije que había estado 2 años de voluntaria en el Niño Jesús, en psiquiatría también, y claro, de repente a David se le iluminan los ojos y me dice, no me digas, pues si vamos a empezar un proyecto en el 12 de octubre, que es lo mismo, tal, tienes que venir, tienes que participar, tienes que coordinar uno de los proyectos y tal. Y entonces, en mi caso sí que tengo esa experiencia concreta y aparte, bueno, experiencia con jóvenes y adolescentes en riesgo de exclusión y, bueno, por esta parte sí. ¿Pero cuál era la pregunta? Aparte de esto. No, en los comienzos. que los talleres, sí, que cómo había sido empezarlos y, ¿no?, enfrentarte a eso. Aún así el comienzo fue difícil, fue duro, porque yo hice la primera sesión y claro, ni el personal del hospital ni las chavalas tenían muy claro que íbamos a ir ese día, ni qué íbamos a hacer, entonces hubo una cosa de quién eres tú y qué haces aquí, ¿sabes? Y yo iba, claro, pues con la actitud que vas tú a dar un taller, que generalmente es como si vas a un campamento de verano, una escuela de teatro, ¿no?, con toda la motivación y esperas que el grupo esté igual de motivado que tú, pero es verdad que hay que entender que las circunstancias son otras y bueno, pues para mí fue como un choque de decir, ¡ah! Dios, ¿cómo levanto esto? Pero fue muy bonita, yo siempre cuento cómo fue la primera sesión porque empezaron que ni siquiera me contestaban, yo les preguntaba cosas, decía, bueno, ¿y qué os apetecería hacer? O sea, quería hacer un espacio colaborativo en el que ellas pues, propusieran talleres que les interesasen, un poco tener una conversación de qué podíamos hacer y no me contestaban, yo decía, ¿qué os apetece hacer? Cri, 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 cri. Ostras, claro, y tú, uf. Yo, madre mía, digo, es que no sé, digo, me voy, o no sé, me rindo, ¿no? Pero dije, no, va. Digo, esto va a salir, esto al final, vamos a hacer una sesión guay, se van a motivar, les va a gustar, y así fue. Y además hicimos juegos de teatro, ¿no?, que es algo como bastante complicado. Sí, porque yo, por lo menos, los juegos de teatro, hay veces que aunque quieras hacer teatro, de primeras es como, uff. Claro, que no es gente que se haya apuntado a un taller de teatro, ¿no? Es como llega una tía aquí que no conocemos de nada y de repente nos pone a hacer juegos teatrales, lúdicos, tal. Bueno, pues acabaron pasándolo súper bien, pues chicas que empezaron el taller como muy bajunas y tal, acabaron partiéndose de risa, o sea, fue como una sensación chula, como el arco del principio de la sesión al final. Claro, y estas circunstancias, igual nos puedes hablar más tú, Valentín, de las circunstancias de estos jóvenes, cuánto tiempo pasan allí, cuáles suelen ser las causas más comunes. Sí, antes un poco con lo que comenta Marta, sí. Es decir, la incertidumbre que todo el mundo podemos tener al entrar allí. Vosotras sois profesionales, es decir, sois actrices, ¿no? Yo aquí en este sofá y en este rincón me encuentro un tanto en desventaja, ¿no? Es decir, con 2 actrices que para mí en el mundo del teatro pues es lo que idolatro, ¿no? Es decir, la expresión y tal, ¿no? Pero a pesar de que seáis profesionales, la entrada en una unidad da igual, es decir, como si entra una enfermera o un médico, la entrada el primer día es, por mucha experiencia que se pueda tener, pues es de novedad y es no me sé ni el nombre ni el apellido de los pacientes, ¿no? Tampoco me sé el nombre y apellido de quien está conmigo, enfermeras, terapeuta ocupacional, celador, la técnico de cuidados, etcétera, ¿no? Y después, aunque seáis profesionales, os encontráis con pacientes agudos. Es decir, que en nuestra unidad no hay pacientes que están pasando el rato, están hospitalizados, agudos, con tratamiento farmacológico sí o no, con tratamiento psicoterapéutico, con una intensidad y una emoción alta, 24 horas al día. No digo que tanto da el tiempo que estén, es decir, no es lo mismo estar 8 días que un mes, pero entre 8 días, 9 días, 12 días, un mes, mes y medio, con circunstancias familiares, no siempre, pero a veces muy adversas, separados del entorno escolar. Es decir, esto que cuenta Marta es lo habitual, es decir, entra un profesor nuevo en septiembre, entra una enfermera nueva ahora en octubre, es decir,
también nuestra responsabilidad de los que tenemos una responsabilidad en la unidad también es explicarlo, ¿no? Pero bueno, no siempre, a veces pues no llegamos a todos lados o no puede ser, pero que esto es lo habitual, ¿no? Sin embargo, lo importante es la respuesta, ¿no? Y esta profesionalidad es decir, porque es lo que está contando Marta, es decir, yo voy allí no a entretener a la gente, es decir, voy con una labor que me han encargado tal, y esto va a salir adelante, eso es la profesionalidad realmente, ¿no? Es decir, y hago que esto salga adelante. El que salga adelante no significa que rían, que lloren, que se expresen, ¿no? Y como os he contado algunas veces en algunas de nuestras reuniones que hemos tenido de equipo, también tenéis una clara desventaja en la unidad, que es el tiempo que pasan los pacientes. El tiempo que pasan los pacientes. Si habláramos de otro tipo de experiencias con pacientes institucionalizados o por ejemplo, en instituciones penitenciarias, es decir, el tiempo que uno tiene para trabajar con un paciente, lo que sea, es decir, desde una psicoterapia arreglada hasta una actividad de ocio, de expresión corporal, artística, lo que sea, es, no digo indefinido, pero es un curso. Trabajo un curso, trabajo 2 cursos, sin embargo, Marta lo verá, dónde está, va un lunes y el lunes siguiente, ¿dónde está Verónica? Pues no está. Sí, Verónica ha sido dada de alta y está bien, y está en su casa, y está en su instituto, y ya no está. Es decir, no pasa nada. Es decir, mejor. seguir, claro. Sí, Mejor, yo siempre claro. digo, No solo hasta el mejor próximo día, si no no estáis estar mejor. en nuestra unidad, pero estará en tratamiento en su centro de salud mental, estará con su médico de cabecera, estará en su instituto, pero yo también he puesto de mi trabajo una semilla, ¿no? Es decir, he dado una oportunidad. No, es que yo también te quería preguntar, ¿esta unidad nace después de la pandemia? Sí. Porque ahora mismo hay un auge, hay más casos, o es que los casos se están visibilizando más. Sí, es más complejo que eso, Laura. Es decir, la unidad nace cuando, es decir, la unidad se hace cuando se puede hacer. Los hospitales no se puede hacer. De todo, pues se dan las circunstancias de que en la pospandemia explotan los ingresos, explotan el número de casos, cantidad de síntomas graves. Es verdad que eso se da después de la pandemia, pero nuestra unidad, nuestra necesidad y nuestra planificación se hizo en el año 2017. Es decir, que no sabíamos absolutamente nada de lo que era todo esto. Y es cuando planteamos tener una unidad de hospitalización breve. Pero no es... no podría decir yo aquí que lo que más necesitamos en la salud mental, en la psiquiatría infantil y del adolescente son unidades de hospitalización breve, no. Es decir, necesitamos multitud de recursos, muchos más, prepandemia, pandemia y pospandemia, necesitamos, y por otros muchos factores, sociodemográficos, dependiendo de los barrios donde trabajamos, más pobres, más vulnerables. Trabajamos en las 3 zonas, 2 de ellas son las más vulnerables de Madrid. Es decir, nosotros empezamos a notar en sanidad, en toda la Comunidad de Madrid, que estamos desbordados. Los centros de atención en salud mental, el centro de la atención a la salud mental se hace en estos centros. En la Comunidad de Madrid están desbordados, las unidades de hospitalización hay muy pocas, hay 2, y se necesitan para tratar las crisis, para dar una atención mejor a los cuadros agudos, no en la urgencia general de un hospital, sino se necesitan unidades de ingreso donde el paciente se pueda tratar su cuadro agudo durante más tiempo, entre 10 días y 40 días, por ejemplo, ¿no? Por esto surge nuestra unidad, y surge vertiginosamente, surge como un relámpago. Es decir, siempre se empieza a trabajar de que la unidad en noviembre, diciembre del año 20, pues en abril se abre, es decir, con una remodelación, como vosotros sabéis, y una estructura fantástica. Es decir, como se reforma toda una planta del hospital, se hace una unidad hogareña, diferente a lo que
a lo que entendemos por una unidad hospitalaria, ¿no? Todo esto es gracias al empeño de una dirección del hospital que pone todos los instrumentos que tiene a favor de que esta unidad se haga. Y una vez que se haga y nos la dan, se inaugura y nos la dan, pues lógicamente la llenamos en 10 días, 12 días y nos tenemos que poner a trabajar. Y es ahí cuando empezamos a hablar de cómo integrar, no en el tratamiento farmacológico, el tratamiento psicoterapéutico, sino que lo hacemos en la unidad, lógicamente, pero es decir, cómo integrar a la sociedad, cómo hacer partícipe a la sociedad, a lo comunitario, a lo civil, a lo educativo, a lo social, a las familias, cómo hacerlas partícipe del tratamiento. Y ahí es cuando empezamos, entre otras cosas, empezamos a contactar con la joven. Y de ahí sale pues todo, los 3 proyectos que cuenta Marta, de ahí salen, pueden ser estos, el año que viene pueden ser 4, pueden ser 2, puede decir, pero de ahí sale la idea de que la comunidad, vuestra, aquí estamos en el barrio, estamos en Carabanchel, estamos en la calle Antonio López. Si sigues Antonio López recto, aproximadamente a 15 minutos andando, estamos en el 12 de octubre. Estamos en el 12 de octubre, que es un hospital que es la mayor empresa que hay en la zona. Es decir, emplea casi 7.000 trabajadores, tiene 1.000 pacientes ingresados, es decir, es una empresa grande, con un montaje económico importante, y nosotros nos tenemos que beneficiar de lo que la sociedad tiene en nuestro barrio cercano. Y Antonio López y el 12 de octubre están juntos, ¿no? Están juntos Vosotros, y por algo será. Claro, están juntos. Entonces, nosotros aprovecharnos de esto, en un primer proyecto, en un segundo, el año que viene, pues ya veremos, pero en un primer proyecto, aprovecharnos de que la sociedad pueda entrar, para nosotros eso es un beneficio enorme. Para nosotros, hablo del colectivo, hablo de los profesionales, hablo de los pacientes, hablo de la filosofía, la mentalidad psiquiátrica, ¿no? Es decir, donde si nosotros queremos hacer una psiquiatría comunitaria, tiene que ser no solo con cumplir objetivos, con profesionales de fuera, psiquiatras de fuera, enfermeras de fuera, no, es decir, eso es por supuesto, pero es decir, nosotros también tenemos que hacer partícipe a la sociedad de los objetivos que tenemos en la unidad. Y en la unidad tenemos unos objetivos pues, que son muy claros, que es la normalización, el tratar el proceso agudo lo más rápido posible, que la escolarización del paciente no se interrumpa, que no se interrumpa el contacto con los familiares, que su red de apoyo se incremente porque es muy pobre, es muy lábil, y esa labor que vosotros hacéis es la que nosotros buscábamos y es la que estoy seguro que estáis haciendo. Es decir, no hay mejor engranaje entre ni el fuera ni el dentro. Nuestra unidad de hospitalización breve, que es una unidad cerrada indudablemente, pero no hay mejor engranaje que el hospital y lo comunitario a través de la expresión. En psiquiatría, es decir, en psiquiatría no le podemos buscar mejor respuesta a nuestras pacientes, a nuestras chicas y chicos, no podemos buscar mejor respuesta que se expresen. Palabra escrita, palabra oral, expresión corporal, expresión artística. No sé si lo decía al principio, yo con 2 actrices estoy en desventaja, pero al fin y al cabo podemos hablar un lenguaje muy parecido. Vosotros podéis hablar desde el drama y yo puedo hablar desde la crisis, y tienen características muy comunes. La ruptura, la acción, el cambio. El conflicto, ¿no? Claro, Sí. es decir, la expresión emocional, cuando nosotros nos ingresan los pacientes para que podamos entender un poquito, es decir, nos ingresan con patología grave y nos ingresan, que no quiero extenderme en nombres, pero nos ingresan con síntomas muy graves, ideas de suicidio, no hay nada más grave que eso, ideas de hacerte daño, lesiones, cuadros depresivos importantes, es decir,
qué podemos hacer mejor que hacer una fusión de lo que cada uno podemos aportar profesionalmente, ¿no? Nosotros aportamos nuestro conocimiento clínico, vosotros aportáis vuestro conocimiento profesional, pero hay muchas cosas que hacemos comunes. Vosotros no hacéis actividades individuales, hacéis actividades grupales, que son la mayoría de las actividades grupales que nosotros hacemos en nuestra unidad, por supuesto con unas características diferentes, pero vuestro trabajo es grupal. Y la cohesión grupal, porque vosotros buscáis un grupo cohesivo en la unidad, que eso nos beneficia a todos, sobre todo a las chicas, pero a nosotros nos beneficia porque nos da muletas y soportes en el trabajo cotidiano, ¿no? Sí, yo, bueno, ya que lo tenemos aquí, Marta, quería un poco que me hablases de ese trabajo colectivo que haces en los talleres y que tú justo estás haciendo el creativo, y bueno, han salido cosas chulísimas como estas máscaras, que todas estas son realizadas por adolescentes que están ahora mismo en la unidad o que han estado, ¿no?, en la unidad. Sí. Y también quería preguntarte, yo quiero pensar, y creo que es así, que afortunadamente estamos reduciendo ese estigma, ¿no?, tan grande que hay con ir a terapia, tener problemas de salud mental, hablar de ello, contárselo a tus amigas, a tus padres. No sé si eso ha salido, por ejemplo, trabajando con los adolescentes del grupo. Sí, el otro día estaban haciendo unas cartulinas por el Día Mundial de la Salud Mental y estaban muy bien las frases que ellas mismas escribían, ¿no? Porque, pues eso, no lo hacemos por llamar la atención, o sea, como ciertas cosas que está muy bien ver que salen de ellas, ¿no? Como ellas mismas están quitando el estigma y entendiendo pues que tienen que pasar por este proceso, por la unidad y bueno, pues que la salud mental es tan importante como cualquier otra rama de la salud y hay que darle la importancia que tiene. Y bueno, es muy interesante cómo ellas tratan el tema. Yo creo que esto también tendrá que ver con el trabajo que hacéis allí con ellas, ¿no? De asunción de sus... La lucha contra el estigma, es decir, que es algo que la Comunidad de Madrid lleva trabajando un par de décadas, es una lucha de todos. Nosotros tenemos cierta labor, pero nada más. Por ejemplo, luchar contra el estigma es que nuestra unidad esté abierta para vosotros y que cuando vosotras vais a hacer actividades, un sentimiento muy normal de decir, no pasa nada, no están locas, no son agresivas. Es decir, nosotros no vamos, es decir, aportaremos lo que podamos aportar, abrir las puertas, pero la lucha contra el estigma es algo social, es algo periodístico, de la sociedad, de la cultura. Claro, de la cultura. Del teatro. Sí. Exactamente, ¿no? Es decir, hombre, el teatro lleva mucho más años luchando contra el estigma en la enfermedad mental, mucho más años, pero miles de años. Lleva trabajando en no estigmatizar al enfermo mental. Pero la sociedad se tiene miedo a lo desconocido, ¿no? Y en la psiquiatría muchas veces también hemos sido muy responsables de estigmatizar las cosas, de hablar muy libremente de la agresividad, de la violencia, de la locura, ¿no? Es decir, pues nuestro granito de arena es eso, abrir las puertas y que vosotros veáis, pero que vosotras podáis difundir, es decir, a todos vuestros grupos, vuestras compañías, vuestros compañeros, etcétera, que la unidad de psiquiatría el 12 de octubre es como la unidad de pediatría o de oncología, es como cualquier sitio, y que la gente está normal y que no es agresiva, etcétera, pues eso es bueno, ¿no? Sí, pero es que incluso a mí me ha pasado, porque fíjate que habiendo estado en el Niño Jesús, que es cierto que allí estuve sobre todo con trastornos de alimentación, alguno que no, pero la mayoría sí eran de trastornos de alimentación porque están divididas en dos áreas. Cuando la primera vez que aquí había un caso, o que yo supiera que había un caso de psicosis, por ejemplo, por un perfil psicótico, yo decía, ay madre, ¿y esto cómo lo abarco? Pero por puro desconocimiento, ¿no? Y es verdad que
ese día estaba yo con un conflicto conmigo misma, que evidentemente pues, era una chica que formaba parte del grupo y sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero yo me fui a casa diciendo, bueno, o sea, infórmate, ¿no? Porque de primeras he tenido una reacción de decir, ¡ay, psicosis!, ¿no? Y jolín, luego pues eso, lees, te informas y efectivamente te das cuenta de que, en fin, no hay violencia por ninguna parte, todo lo contrario, ¿no? O sea, y bueno, pues fíjate que yo ahí con esta usuaria sí que tuve una relación guay, especial, de decir, Pero bueno, lo que tú dices de también... aprender, ¿no? De decir, es que esto también es una oportunidad de quitar nuestros propios estigmas, ¿no? Y nuestros prejuicios y aprender. Que los tenemos, o sea, porque los tenemos muy interiorizados social, y hasta claro, que, sí, claro, sí. hasta que no estás en una situación en la que te enfrentas un poco a eso, al tema, no te das cuenta de todo lo que como tienes habéis dicho antes también, estigmatizado. el estigma no solo es el miedo, etcétera, pero también es banalizar las cosas. Claro, hablar de ello. Claro, no entender que lo que le está pasando a una paciente le está pasando de forma leve, de forma moderada, de forma grave, pero le está pasando. Bueno, para ir acabando también, pero decirte, Marta, claro, desde el teatro, además tú como actriz, que son recursos que utilizas para interpretar tus papeles, pero claro, el teatro tiene como muchas herramientas para luego además expresarte de maneras que tú no lo haces en tu casa, ¿no? O sea, por ejemplo, hacer máscaras, pintar, hacer camisetas. Sí, bueno, es que claro, a mí cuando me proponen hacer un taller creativo, yo digo, bueno, qué amplio es esto, ¿no? Un taller creativo, ¿esto qué es? Y luego, con el tiempo, he visto que es muchísimo más interesante que sea tan amplio, porque primero les das la oportunidad a ellos y a ellas de que se agarren a ciertas cosas y que encuentren motivaciones, porque yo qué sé, no a todo el mundo le gusta el teatro, hacer teatro como actor o actriz, pero el otro día hicimos como una especie de producción, mini producción de una escena, y cada uno tenía un rol. Había una chica que era maquilladora, otro que se encargaba de la música, otro tal, otras dos actrices, y esto era súper interesante porque todo el mundo encontraba una función dentro del grupo, ¿no? Y creo que esto, bueno, esto tú eres el experto, pero creo que a nivel terapéutico es una estupendo. Función cooperativa. Cooperativa, ¿no? Con los demás, Exactamente. claro. Entonces, bueno, hemos ido descubriendo hasta dónde podemos llegar, porque de primeras a mí me parecía como, aparte de los juegos teatrales, que sí, que como es una cosa más lúdica, no los llamaba, yo nunca los llamo juegos de teatro, los son, pero yo no llego diciendo, son juegos de teatro, porque ya todo el mundo se asusta. Claro. Bueno, son juegos, nos lo vamos a pasar bien y ya está. Esto sí entraba bien, pero al ya hablar de teatro mucha gente decía, no me apetece. Entonces ha ido entrando poco a poco, de primeras hemos ido haciendo pues hemos ido utilizando otras herramientas creativas, pues más arte plástico, el tema de las máscaras, que sí que está relacionado directamente con el teatro, ¿no? Pero como que nos hemos ido acercando, esto es lo que se ve, ¿no? Lo que podemos traer aquí, las máscaras, claro, las camisetas, los abanicos, pero es mucho más interesante lo que no puede estar aquí ahora, ¿no? Que es pues todo esto, hacer un podcast, que es lo último que hemos empezado a hacer, estas mini producciones, cosas de expresión corporal, que hemos hecho también unos collages, que qué pena que no puedan estar aquí, porque eso a nivel de expresión creo que es de las cosas más interesantes que yo he hecho, porque creo que ahí sí que han soltado una cantidad de cosas a través del collage, ¿no? Que es una herramienta muy interesante porque puedes meter de todo, palabras, imágenes, tal, una mezcla, ¿no? Muy, como plasmar lo que tú sientes pues a través de estas imágenes. Vosotros aportáis más que un grano de arena para su sostenimiento, ¿no? Para su sostenimiento, sí. Es decir, hacéis un trabajo cooperativo, trabajáis con roles, hacéis un grupo cohesivo, no es cuestión de entretenerse o hago que paséis 2 horas, sino voy creando, ¿no te parece a ti? Sí. ¿No? Es decir, voy dando posibilidades en esas 3 semanas y después 3 semanas en la vida no es nada, es decir, pero yo doy estas posibilidades estas 3 semanas que si no, pues no estaría haciendo nada, estaría sentado en el suelo, en un pasillo. Esa es la idea, la verdad. Yo es que creo que este proyecto, por lo menos mi parte, se ha ido construyendo sobre la marcha, ¿no? Yo he ido descubriendo cómo hacerlo, ¿no? Y es verdad que lo que sí planteamos desde el principio no era tanto qué actividades íbamos a hacer, sino cómo queríamos hacerlas, cómo queríamos
cómo queríamos tratar con el grupo, cómo queríamos formar el grupo y que ellos se movieran dentro de él. Y claro, esto es que es verdad que es fundamental, y una vez teniendo eso, casi todas las actividades funcionan, ¿no? Y esto es lo interesante. Y sí, a mí me encantaría poder continuar con el trabajo fuera, ¿no? Porque es verdad que muchas de ellas nos lo han pedido, ¿no? Y bueno, también está en nuestra mano ofrecer soluciones. ¿Qué quieres? ¿Hacer teatro? Pues mira, hay X escuelas, hay estos grupos que no tienes que pagar por ellos, de artes plásticas y tal, o sea, como ir ofreciendo alternativas. Sí que quería destacar esto, que estabais hablando de recursos y al final la información es poder, ¿no? Y estar informados sobre, por ejemplo, las patologías, que existe esta unidad. Yo sí que quería decir en este vídeo que hay recursos para el tratamiento de la salud mental, como por ejemplo el 024, que es el número de prevención contra el suicidio. No sé si queréis mencionar alguno más, yo me encargaré después de en la descripción poner varios recursos. Los recursos que puede encontrar un joven y puede encontrar un niño, es decir, los tiene que buscar sus padres, que no se tarde un año en hablar abiertamente de síntomas y que los padres pongan remedio usando los recursos sanitarios, que son muy fáciles de llegar, médico de cabecera, especialistas, aunque haya listas de espera, siempre hay preferencias, etcétera, ¿no? Y aún así también creo decir que en todos los centros educativos hay un servicio de orientación o profesores que siempre te van a escuchar y te van también a recomendar recursos y ofrecerte soluciones. Eso es, porque es importante, porque es donde el adolescente, igual que se acercan a las familias, Fundamental, es decir, claro. donde el niño pasa 7 horas al día, es decir, y donde el profesor es un agente educativo, terapéutico, de observación, es decir, esto es importante. Sí, sí, que necesitas ser consciente de que todo esto pasa y le puede pasar a cualquier adolescente, ¿no? Que al final siempre, yo creo que esto pasa mucho con muchos temas, que es como algo muy distante y que tú estigmatizas y que como es diferente, que hasta que no te pasa, pues no le pasa a alguien de tu entorno cercano, es como algo que está ahí. Pues bueno, yo creo que lo vamos a dejar. Yo es que me pasaría aquí hablando mucho más, pero claro, no se puede. Así que muchísimas gracias por venir, por contarnos todo esto y seguramente nos vayáis contando más. Seguro. Ojalá Bueno, que gracias sí. a vosotras, a la joven, a ti, Laura, Marta. Yo de verdad me siento en desventaja con todas las actrices, pero estaba a gustísimo y sinceramente yo creo que hay que reconocer el esfuerzo que supone. Pues es un placer y esperamos seguir, bueno, que esto crezca y seguir aprendiendo, y la verdad que poder tener estas conversaciones con profesionales como tú, que siempre nos aporta y va a hacer que nosotros lo hagamos mejor, claro, y sigamos evolucionando. Bueno, Gracias. pues hasta aquí el primer capítulo de Conversaciones en la nave. Yo es que estoy muy contenta, ahora estoy emocionada. Y nada, y seguiremos en el próximo capítulo contando cada vez más.